Muy buenas tardes, queridos amigos del Poeta de la Noticia, nuevamente con ustedes para seguir llevándole lo mejor de las noticias, tanto nacionales, internacionales, como temas sociales y políticos que nos envuelven en nuestro país. Hoy vamos a hablar de algo muy interesante, sumamente interesante, y yo diría, ¿qué trabajo da hacer justicia en nuestro país? Resulta que nosotros todavía estamos, o el presidente está todavía tratando de aclarar el tema de Ayotzinapa. ANLO le hace una carta y se la envía al primer ministro de Israel solicitando la extradición de Tomás Herón. Fíjense ustedes hasta dónde fue este señor, el ex titular de Agencia de Investigación Criminal, que huyó a Israel desde el 13 de agosto de 2019. Sobre este tema vamos a hablar y vamos a ver esta carta que es leída hoy en la mañanera, amigos. Como vemos, ya salió a la luz esta carta de la que estamos hablando, donde Alejandro Encina, subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, dio a conocer la carta que el presidente Manuel López Obrador envió al primer ministro de Israel y donde se habla y se le pide la extradición de Tomás Herón de Lucio, titular de la Agencia de Investigación Criminal, acusado, fíjense ustedes, de tortura y desaparición en el caso de los 43 normalistas de Ayotzinapa. Así que el señor que tiene que impartir justicia, que tiene que hacer justicia, es acusado de no hacerla y es acusado de ser un torturador. ¿Hasta dónde llegó y en nuestro país esta gran corrupción y donde todo este tiempo de el gobierno pasado de Enrique Peña Nieto se ha estado tapando todo esto y la tapa cada vez crece más y más para poder llegar a la verdad de estos casos? Da mucho trabajo hacer justicia en nuestro país y sobre eso es que queremos ver y vamos a ver la lectura en la mañanera de esta carta que se lee para saber cómo fue esta petición. Veamos. Voy a dar a conocer la carta que el presidente constitucional de los Estados Unidos mexicanos envió al primer ministro de Israel el pasado 23 de La carta a la letra dice: Señor Neftali Bennett, primer ministro de Israel. Muy apreciado señor primer ministro. Nuestro país sufrió las agresiones históricas más graves a sus derechos humanos en las últimas décadas, cuando en 2014 fueron desaparecidos 43 estudiantes normalistas en la ciudad de Iguala, Guerrero, en una acción brutal y despiadada en la que se coludieron miembros del narcotráfico y autoridades locales y federales en un hecho delictivo, abusivo y desmesurado que ha dejado una huella de dolor e impunidad que este nuevo gobierno, que me honro en encabezar, ha estado restañando en una labor sin precedentes de recuperación de la justicia, la transparencia y la rendición de cuentas, en la que se han detenido a más de 49 personas y se han procesado a los funcionarios federales y locales que se coludieron para cometer este nefando crimen. El funcionario que desde uno de los más altos niveles del orden federal operó esta colusión criminal, cometiendo entre otros delitos el de tortura, ha sido imputado por un juez a través de una orden de aprehensión que está ratificada por Interpol. El presunto responsable de los hechos aquí descritos, Tomás Herón de Lucio, huyó hacia Israel desde el 13 de agosto de 2019 y tanto las autoridades de Procuración de Justicia como la Secretaría de Relaciones Exteriores de México han trabajado con sus homónimos en Israel para obtener la extradición de dicha persona. A diario, el clamor de los padres y madres de quienes fueron desaparecidos y de aquellos que ya fueron identificados sus restos nos exige, con toda razón, que se cumpla de inmediato con la justicia en el caso del citado individuo, que es fundamental. En razón de la anterior y con la atención y el respeto que me merecen la República de Israel y sus autoridades, me dirijo a usted para solicitarle su valiosa atención en este proceso de extradición que es prioritario para nuestro país. La lucha que ha liderado Israel en la reivindicación de los derechos humanos frente a la tortura y a las violaciones que su pueblo ha sufrido ha sido ejemplar y por ello sabemos de su sensibilidad y solidaridad para un caso como el que nos ocupa,
el cual tanto ha lastimado a nuestra comunidad y que es esencial resolver para devolverle la transparencia y la justicia a la vida pública de nuestro país, obteniendo también el reconocimiento y la reparación del daño para las víctimas directas y para centenas de familias mexicanas que exigen justicia. Al agradecerle de antemano su apoyo y comprensión, le envío el testimonio de mi afecto y respeto. Andrés Manuel López Obrador, presidente constitucional de los Estados mexicanos. Bueno, queridos amigos, aquí vemos la lectura de esta carta. Aquí nos damos cuenta rápidamente de que esto es uno de los crímenes más atroces de la historia. Y este señor, para evadir la justicia, huye hacia Israel, para que no lo toque. Pero el presidente le viene siguiendo todas las huellas y ya lo manda a extraditar a Israel. Aquí vamos a seguir nosotros dándole seguimiento a estas noticias, porque esta noticia es muy interesante, muy importante. Desde que el presidente llega al poder, es un tema, es uno de los principales temas que ha habido, que se le ha exigido al presidente. Es decir, el presidente ahora tiene que corregir lo que tanto trabajo ha dado seguir, lo que tanto trabajo le ha dado tratar de sacar a la luz. Tiene que corregir esto de todas maneras. Este señor huye y ya no se encuentra en el país. Esto da una magnitud, da una prueba de que si él huyó es por algo, porque es culpable. Entonces hay que hacer justicia. Ese es uno de los temas que tenemos pendiente en este gobierno, en esta cuarta transformación, para poder aclarar estas situaciones. Como estos problemas, amigos, hay muchos y miles de casos en nuestro país. Son muchos años ya de hacer lo que estos gobiernos quisieron hacer y de destruir lo que quisieron destruir y de abusar del poder. Siempre lo han mostrado así. Por eso nosotros les seguiremos informando sobre estos temas para que ustedes tengan luz y claridad al respecto de esto. Vamos a seguir con ustedes, amigos, pero sí les pedimos que se suscriban al canal, que nos den sus comentarios, que nos den su like, para llegar a todos los rincones, no solamente aquí en México, sino alrededor del mundo, y poder nosotros ser el grito de México a través de este medio del Poeta de la Noticia. Esperemos que ustedes nos den la bienvenida nuevamente. Estaremos siempre con ustedes para llevarles lo mejor de la información. Los espero en un próximo video y no se lo pierdan. Entren, amigos, comenten sobre estos temas tan interesantes, temas sociales, políticos y noticias de nuestros municipios, de nuestros estados y demás en nuestro país. Los espero, como siempre les digo, y hasta la próxima, amigos. Bye.